Pues hoy culmina esta carta, el capítulo 11. Ha sido un capítulo, pues, como muy motivante, ¿no? Porque, pues, hemos visto mucha gente famosa del Antiguo Testamento. Y eso me hace recordar que en una de sus cartas el apóstol Pablo habla de una carrera. Y no es una carrera de humanos, es una carrera espiritual. Y en la mañana les estaba diciendo que muchas veces cuando nosotros queremos hacer esa carrera, es más, aquí en el mundo hay una carrera que es un maratón, en la cual se exigen muchos requisitos para poder participar en un maratón. Tiene uno que ser casi un atleta. ¿Por qué? Porque son más de 40 kilómetros que hay que recorrer. Y vemos que hay gente que se prepara y diariamente, por decir, empiezan a correr posiblemente 1 kilómetro, 2, 5, 10, hasta que llegan a aguantar todo un maratón. Y ese maratón no es fácil. Llegan los más preparados, llegan los más fuertes, los mejor alimentados, porque hasta eso hay que alimentarse bien, no nomás hay que comer gansitos y una Coca-Cola, ¿verdad? Hay que comer bien. ¿Por qué? Porque es muy desgastante esa carrera y aunque muchos están preparados, muchas veces muchos desmayan, se resbalan, caen, porque al final de cuentas tienen que correr esa carrera, llueve o truene, haya sol, incluso hay carreras que están bajo el rayo de sol, son tan extenuantes que mucha gente de verdad llega a caer y tienen que auxiliarlos para llevarlos a una enfermería. En nuestra carrera espiritual es algo similar. Tenemos que prepararnos. En la mañana estábamos hablando que iniciaron 2 de mis hermanos esa carrera. Y esa carrera es larga. ¿Por qué? Pues porque a través del tiempo es como nos vamos preparando poco a poco y cada vez vamos a tener dificultades en este camino. Y solamente vamos a llegar los que podamos igualmente soportar, los que estemos mejor preparados. Y por eso creo que es importante prepararnos espiritualmente en la palabra del Señor, que es el único que nos va a dar la dirección para que podamos llegar a ese punto. Sabemos que no es fácil, habemos muchos corredores también. Aquí ahorita mismo están mis hermanos, todos somos corredores, ahora estamos corriendo la misma carrera. ¿Para qué? Para llegar a esa corona de salvación. Y pues hermanos, hemos visto que en esta carta de los Hebreos, en el capítulo 11, el autor nos ha hablado de personajes importantes del Antiguo Testamento, hombres que cumplieron con el plan, con el propósito y con la voluntad de Dios. Igualmente eran hombres comunes que obedecieron y no se apartaron del camino de Dios porque creyeron y confiaron en Él. Porque ante lo imposible para el hombre, Dios lo hace posible. Y el autor nos ha presentado a través de la palabra de verdad una galería, la galería de los famosos. Y como les decía igualmente en la mañana, el mundo también tiene una galería, su salón de la fama, ¿verdad? Y muchos que nos gusta el fútbol, hasta votamos para que, no sé, Messi, todos estén ahí. Y realmente a muchos les otorgan penetrar a esa galería, a ese salón de la fama. Y el salón de la fama no nomás está compuesto de futbolistas, hay atletas, hay incluso hombres que son científicos, hay escritores, hay escultores, hay pintores, hay políticos, hay los que han ganado el premio de la paz, ¿verdad? Hay muchísima gente. Igualmente en esta galería de Dios hay muchísima gente.
demasiada gente, nada más que también hay anónimos, no todos son conocidos. Y ya vimos que ya se habló de Abel con su ofrenda, grata a Dios, de Enoc, que no se separó de Dios, siempre estuvo caminando al lado del Señor, de Noé, que fue obediente, no como otros que tardamos en obedecer, de Abraham, que fue realmente un nómada porque Dios lo traía para allá y para acá, para allá y para acá, pero obedeció. Hablamos de Isaac, de Jacob, de José y también de Moisés, y todos ellos hombres de fe. Y hoy vamos a seguir hablando de esta galería de la fe, en donde Dios convierte en héroes y mártires a gente ordinaria. Gente ordinaria como tú, como yo, Dios nos escoge. A lo mejor algunos vamos a ser famosos, ¿verdad? Cuando más adelante, no es cierto, ya no va a haber, se va a acabar todo, va a ser nuevo. Así que ya no vamos a estar en la galería, vamos a estar ya con el Señor. La fe viva es capaz de muchas cosas, pero en donde se destaca es en las situaciones difíciles que nos depara la vida. La fe da una realidad presente a una promesa futura. La fe hace visible aquello que es invisible, porque para la fe no hay nada imposible. Todo es posible para el Señor. Perdón, hermanos, un poco de gripa. Pues vamos a orar por esta fe. Dios Padre bendito, gracias Señor por permitirme estar aquí, Señor, por seguir sirviéndote, Señor, en esta oportunidad que tú también me das de vida, Padre, para seguir en esta carrera. Posiblemente se debilite uno físicamente, pero espiritualmente uno tiene que estar fuerte para continuar a tu lado, mi Señor, a seguir ese camino que no es fácil, pero que tenemos que recorrer. Gracias, Padre, y este tiempo es para que mis hermanos aprendamos y pongamos en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que tú quieres de nosotros, cuáles son tus propósitos, tus planes y tu voluntad. Gracias, Señor, y en tu nombre oramos. Amén. Y en esta fe vamos a recordar un poquito de Abraham y Sara. Y si se acuerdan, Abraham y Sara ya estaban muy viejitos y un día se le aparecen 3 hombres a Abraham, los recibe y los recibe con mucho gusto. Les ofrece agua, les ofrece alimento. Pero uno de ellos le pregunta, ¿y dónde está Sara? Y Abraham le dice, está allá adentro. Y le dice el hombre a Abraham, Sara va a tener un hijo el próximo año. Y entonces Sara sin querer se ríe, diciendo, bueno, voy a tener un hijo, pues si yo ya no puedo, ¿verdad? En la mañana había dicho caducar, y me dijeron que se oye feo. Pero yo no es que caduque o se muera la mujer, sino que no, simplemente ya el funcionamiento de la mujer ya no funciona, se puede decir, ya terminó su ciclo, ¿sí? Y si se dan cuenta, hay veces que en ciertos lugares dice, caduca para tal fecha, ¿no? Claro que Sara, pues, casi 100 años. Entonces hago esta aclaración para que si alguna de las mujeres dicen, ay, es que se oyó re feo. Bueno, perdón por mi lenguaje. Es a veces puede ser del mundo, ¿no? Pero soy ordinario, no soy ningún intelecto tampoco, Y entonces se ríe Sara, igualmente, pues dice, pues, y piensa, pues también Abraham, pues ya está viejito, ¿cómo va a poder? ¿Sí? Pero me da también, porque en el Génesis 18, 13, 14 dice, pero el Señor le dice a Abraham, ¿por qué se ríe Sara?
¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Dice, el año que viene volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Y todavía se va el Señor y le dice, te reíste, ¿verdad? Entonces, digo, no es malo, pero porque al final de cuentas uno piensa bien en la situación que está, ¿no? Realmente. Pero como dicen, para el Señor no es nada imposible, todo es posible. Cuando las cosas en nuestra vida marchan bien, no hay tormentas, el cielo está despejado, hay un sol esplendoroso, nuestra fe se mantiene ociosa, pasiva. Y muchas veces podemos poner una pausa. Pero cuando entramos en la lucha, en el sufrimiento y la espera, es cuando esa fe se activa y muestra todo su potencial. Es cuando todos somos retados para vivir por la fe. Es el tipo de fe que tú y yo necesitamos para acercarnos a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Es el tipo de fe que caracterizó a estos personajes que agradaron a Dios. Y el autor continúa con su exposición de hombres de fe que agradaron a Dios. Cita varios hombres y mujeres mostrándonos cómo su fe actuó en medio de circunstancias adversas. Y pues vamos a entrar a este capítulo que es Hebreos 11, 10, 40. Y si mi hermano me gusta acompañar con la lectura que dice: por la fe cayeron las murallas de Jericó, después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Por la fe la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jafté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron fuego a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron lo que los pusieron en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. Gracias. Vamos a ver en primer lugar la fe ante lo imposible. Por la fe cayeron las murallas de Jericó después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Y el primer caso es el de Josué. Como todos recordamos, Josué fue en cierta forma el que suplantó o Dios lo puso al frente del pueblo de Israel. La ciudad murallada de Jericó era el primer objetivo militar en la conquista de Canaán por parte de Israel. A los ojos humanos, la única manera de tomar esta ciudad era por medio del despliegue de un enorme poder militar, pero Dios decidió utilizar un método totalmente extraño para lograr sus propósitos. Dios usó estrategias que parecen absurdas a los hombres. Todo este relato lo tenemos en el libro de Josué, capítulo 6, en donde dice que el pueblo de Israel tenía que rodear la ciudad durante 6 días y 7 sacerdotes debían llevar bocinas de cuerno de carnero delante del arca del pacto. El 7º día debían dar 7 vueltas a la ciudad y una vez que los sacerdotes toquen prolongadamente los cuernos de carnero, el pueblo debía de gritar:
a voz en cuello. Hecho esto, los muros de la ciudad de Jericó debían colapsar de modo que el pueblo de Israel pueda subir cada uno derecho hacia adelante. Y esto de derecho hacia adelante nos habla que colapsaron hacia afuera, no hacia adentro, y al colapsar hacia afuera hicieron como una escalerita. Entonces todos podían ir hacia adelante, no tuvieron que brincar, sino se hizo realmente un puente. Es por eso que hasta puede uno decir, pudo subir cada uno derecho hacia adelante. Entonces hay que entender eso también, cómo el Señor hizo colapsar de algún modo para que también el pueblo pasara rápidamente. Parece algo contrario a la razón, no podían volver atrás, acababan de cruzar el río Jordán. Y Dios igualmente en ese momento cuando cruzaron el río Jordán, lo detuvo, pasaron todos, entonces no podían regresar. Pero Josué y el pueblo de Israel tuvieron fe, obedecieron y esa fe logró lo imposible. Penetraron y quemaron la ciudad de Jericó, quedándose solamente con los tesoros, con el oro y la plata. Y eso porque iba a ir a las arcas del Señor, a los tesoros de Dios, y todo lo demás iba a ser arrasado. Y viene otra historia muy bonita, que es la de Acán, que se hizo de ciertas cosillas y que terminó muerto. Vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo en su carta 2 de los Corintios 10:4. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Eso nos debe de animar, hermanos, para que no tenemos que hacer gastos inútiles de comprar armas, una pistola, un cuchillo, para enfrentarnos a cosas, sino simplemente la palabra de Dios. Ese es el poder divino de Dios, que con su palabra podemos tumbar fortalezas. Si tu vecino es muy soberbio y orgulloso, solo Dios puede tumbar esa fortaleza. Igualmente con nosotros, si somos muy orgullosos o tenemos también muchos problemas, solamente Dios nos puede ayudar a quitarnos de todo eso. Hebreos 11:31. Por la fe la prostituta de Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Nuevamente en el libro de Josué. Cuando Josué planeó la conquista de Jericó, envió espías para investigar sobre las fortificaciones de la ciudad. Ellos hallaron a Rahab, quien tenía dos cosas en su contra. Era gentil, era una mujer cananea y una prostituta. Pero mostró que tenía fe en Dios al dar acogida a los espías y al confiar en que Dios protegería a su familia y a ella cuando fuera destruida la ciudad. No se sabe cuándo exactamente Rahab llegó a adorar a Dios, pero ciertamente lo hizo. Rahab abandonó la religión pagana de Canaán y llegó a convertirse al judaísmo. Su fe fue puesta a prueba muy pronto cuando los espías llegaron a su casa. Por fe decidió ponerse del lado del Señor, aun cuando eso significó traicionar a su país y a su gente. Como vemos, el Señor no tiene distinción. El Señor nos pone a todos. E igualmente tenemos que ver que esta mujer no era una perita en dulce, ¿verdad? Tenía sus cosas. Muchos de nosotros así somos. No somos esas peritas dulces. Escondemos nuestras cosas, tenemos nuestras cosas malas, ¿sí? Y muchas veces hasta nos puede dar pena. Pero cuando estamos con Dios, esa pena debe de desaparecer
y realmente poner nuestra fe en Él y olvidarnos de nuestro pasado, vivir el presente y vivir el futuro, porque sabemos que nos deparan buenas cosas. Y cuando nos ponemos bajo la tutela de nuestro Señor, realmente cambiamos. Llevamos dejando muchísimas cosas. Por eso Dios es bueno el Señor. Pero ella también tiene una declaración que la verdad es bonita, porque dice: yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Y por eso el Señor, esto le agrada al Señor cuando tú confiesas cosas que realmente sabes que te conmueven. Su fe la movió a recibir a los espías y como premio fue librada de morir con su pueblo. La fe nos ayuda a cambiar y hacer lo que es correcto a pesar de nuestro pasado o de la desaprobación de la demás gente. Hebreos 32-33. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, a los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hubo mujeres hasta ahí. Pues vamos a hablar primero rápidamente de estos héroes y vamos a hablar primeramente de Gedeón. Fue un hombre que valientemente destruyó ídolos y fue usado poderosamente por Dios para derrotar un ejército mucho más numeroso de medianitas. Sin embargo, fue un hombre que duda de la palabra de Dios al principio y repetidamente pidió confirmación. Muchos a veces somos así, pedimos confirmación de parte de Dios. Y me encanta porque este hombre, después de tener 30,000 hombres, con 300 pudo derrotar a estos medianitas. Claro que fue porque Dios estaba ahí. No por él, sino por Dios. Sin embargo, fue un hombre que duda de la palabra. Barak dirigió al pueblo de Israel a una dramática victoria sobre los cananitas. Sin embargo, él titubeó y solo siguió adelante cuando Débora lo animó. Esto también está en Jueces 4 y el otro en Jueces 6, 7. Sansón fue utilizado poderosamente por el Señor para derrotar a los filisteos. Sin embargo, nunca realizó todo su potencial y su vida terminó trágicamente después de haber sido seducido por Dalila. Jueces 13:16. Jefté fue utilizado por Dios para derrotar a los amonitas. Sin embargo, Jefté hizo un voto insensato y lo cumplió obstinadamente. Y vi que es obstinado quiere decir necio. David fue un increíble hombre de fe, sin embargo también falló con Betsabé y con sus propios hijos. Cada uno de estos hombres fueron hombres de fe, sin embargo tuvieron notables áreas de fracaso en sus vidas. Pero Hebreos 11 elogia su fe y los incluye en la galería de la fe. Esto nos muestra que una fe débil es mejor que la incredulidad y nosotros no tenemos que ser perfectos para lograr y ser parte de la galería de la fe, o sea, de la galería de Dios. Por fe, algunos resultaron victoriosos por encima de sus circunstancias. Recordando algunos de los que conquistaron reinos: David, Josué, el rey Asa,
Josafat, el rey Ezequías, el rey Josías. Algunos de los que hicieron justicia, Elías, Eliseo y todos los profetas de Dios. Algunos de los que alcanzaron promesas, Caleb, Gedeón, Barak. Algunos de los que taparon bocas de leones, Daniel y David. Algunos de los que apagaron fuegos impetuosos, Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Algunos de los que evitaron filo de espada. David escapó tanto de la espada de Goliat como la del rey Saúl. Moisés escapó de la espada del faraón y Elías de la espada de Jezabel. Algunos de los que sacaron fuerzas de debilidad, Sara, Gedeón, Abraham, Esther y el rey Ezequías. Algunos de los que se hicieron fuertes en batallas, David, el rey Asad y Josafat. Hasta aquí hemos podido apreciar una fe que ha actuado, que se ha mantenido viva y que ha funcionado en la vida de hombres y mujeres de todas las edades. Bajo todas estas circunstancias, bajo todas estas condiciones, hemos podido ver las maravillosas historias de personajes de la Biblia, comprometidos en toda clase de luchas, guerras y batallas. Nosotros también podemos tener victorias mediante la fe en Cristo. Nuestras victorias pueden ser parecidas a los que tuvieron los famosos antiguos del Testamento. Pero es más probable que cada una de nuestras victorias esté directamente relacionada con la función que Dios quiere que desempeñemos en nuestra vida. Dios posiblemente no quiere que vayas a tal lado y conquistes, ¿verdad? Pero sí aquí en tu colonia posiblemente obtengas victorias al llevarles el mensaje a tu vecino, a tu amigo, de la tienda, al comerciante. Creo que esas son las victorias que quiere que nosotros ganemos el Señor. Igualmente por eso nos pide que seamos justos para que también no andemos criticando a la demás gente, ¿verdad? Es una forma. Y creo que es difícil porque nos encanta ser jueces, pero no imposible. Vemos que la fe entra en todas las áreas de nuestra vida y está activa. ¿Por qué? Porque hay personajes famosos, totalmente anónimos, que fueron conocidos únicamente por Dios y que pasaron en su vida por sufrimientos insoportables humanamente hablando. Ahora vamos a ver a estos mártires. Hebreos 11, 35, 37, en donde nos dice: hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron las pruebas de burlas y azotes e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. Hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos. Y aquí recordamos a la viuda de Sarepta, cuyo hijo, el profeta Elías, que estaba alojado en su casa, lo hizo volver de los muertos. Y esto lo vemos en la Primera de Reyes 17. Vemos este relato donde Elías lleva al muchacho con su madre y le dijo: tu hijo vive. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora sé que eres un hombre de Dios
y lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor. Todo esto que a los ojos humanos era imposible, se logró por fe. Recuerda que Dios es un experto en imposibles. Es en el sufrimiento donde la fe, cual rayo, da luz disipando tinieblas. Dios hace que a veces haya conquistas y a veces haya derrotas. Muchos pensamos que el dolor y el sufrimiento son excepciones en la vida cristiana, pero cuando el sufrimiento tiene lugar en nuestra vida, preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor? Sienten como si Dios los hubiera abandonado, o quizá piensan que Dios no es confiable. Muchos dudan, se vuelven incrédulos y muchos abandonan al Señor. En realidad vivimos en un mundo dominado por la maldad y la vida incluye mucho sufrimiento, incluso para nosotros como creyentes cristianos. Dios sigue dominando las circunstancias y Él permite que algunos cristianos lleguen a ser mártires por la fe y permite que otros sobrevivan a la persecución. En tiempos de dolor y angustia, persecución o sufrimiento, debemos de confiar en nuestro Señor Jesucristo. Y en su palabra el Señor nos dice en Mateo 7, 24, 25. Por lo tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente, que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Amén, hermanos. Así que todos sabemos quién es nuestra roca, ¿verdad? Hay que cimentarnos con el Señor. Muchos de nosotros cuando construimos, queremos construir algo. ¿Qué es lo que queremos? Muy buenos materiales, ¿verdad? Muy buena cimentación para que aguante 5 pisos, aunque hagas uno. Pero la idea es que dice que después, cuando crezca, voy a echarle 5 pisos. Bueno, qué bueno que hay que pensar así, es pensar positivamente. Igualmente, con el Señor igual, hay que cimentar para crecer, crecer, crecer y crecer. Porque si no, pues nos podemos derrumbar. Hebreos 11, 38, 40. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Es interesante cómo el mundo trató a estas personas como si no fueran dignos de seguir viviendo. Pero por la fe en la palabra de Dios dice que más bien el mundo no era digno de ellos y por eso Dios los sacó de este mundo de perdición. Y esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Estos héroes judíos admirables no recibieron el premio total de parte de Dios porque murieron antes de que Cristo viniera. Su fe fue visible, obedecieron y actuaron de acuerdo a la voluntad de Dios ante una promesa invisible venidera. En el plan de Dios, ellos, los héroes y mártires, y nosotros los creyentes cristianos, que de igual manera han soportado las pruebas, serán recompensados juntos. Una vez más, en esta carta a los Hebreos, nos muestra que el cristianismo ofrece una mejor alternativa de salvación que el judaísmo. Desde el inicio, el autor ha hablado con los hebreos, por eso les ha recalcado que el cristianismo es mucho mejor que lo que ellos hacían.
no solo somos uno en el cuerpo de Cristo, con todos los que están vivos, sino que también somos uno con todos los que ya han vivido. Todos somos necesarios para ser perfectos en Él. Entonces, tenemos que pensar que hay gente que nos está esperando al final de esta meta, de esta carrera. Nosotros tenemos que continuar corriendo hasta lograr llegar a esa meta. Esa meta va a ser cuando nuestro Señor Jesús venga y nos reúna a todos como iglesia, porque todos somos su iglesia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y tenemos que presentarnos perfectos porque Él fue perfecto, Dios lo perfeccionó. Nosotros vamos a tratar de perfeccionarnos. Para culminar Hebreos 11, el apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro, capítulo 1, 8, 9, y nos anima: ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él, y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Amén, hermanos. Pues concluimos ya con Hebreos 11 a través de este mensaje. Y pues, hermanos, no hay que desmayarnos, no hay que abandonar esta carrera. Sabemos que es difícil, hay que alimentarnos bien, ponernos en forma todas las mañanas para poder soportar. Y haciendo lo que Dios nos pide. Solamente es como podamos competir. Difícil la carrera porque los maratones son difíciles, no son nada fáciles. No cualquiera le entra. Así que si le queremos entrar a seguir en el maratón, pues vamos a prepararnos, a seguir preparándonos para continuar esta carrera de salvación. Gracias, hermanos. Vamos a orar. Dios Padre bendito, te pido, Señor, que nos des el ánimo, la fuerza, la alegría, el regocijo, Señor, para continuar esta carrera. Sabemos que es difícil porque al final de cuentas hay tempestades, hay tormentas, hay dificultades, Padre, que muchas veces pensemos en dejarla, pero solamente ahí a través de ti que nos das fuerzas y nos das ánimo, Señor, podemos seguirla. Sabemos que tenemos que seguir alimentándonos bien, Señor, para estar bien espiritualmente y poder soportar todos estos problemas. Te pedimos que igual, pues, hagamos ese propósito y hagamos tu voluntad, Padre, en nuestras vidas, y que como iglesia igualmente nos demos ánimos unos a otros para que todos juntos lleguemos al unísono a esa meta en la cual tú nos estás esperando. Gracias, Señor, y en tu nombre oramos. Amén. Gracias, hermanos. Amén.